De Chicago en Illinois, reconocida por ser una de las mejores grandes ciudades para vivir, no solo de Estados Unidos, sino del planeta. Una de las mejores grandes ciudades para vivir de Estados Unidos o del planeta, eso son grandes palabras. Estamos hablando que por encima de Dallas, de San Francisco, inclusive por encima de Nueva York. Chicago se ha ganado varios premios por años consecutivos, catalogándola como la mejor ciudad del mundo para vivir. Pero ¿cómo fue que Chicago se ganó semejante reconocimiento? ¿Acaso fue su diversidad gastronómica? ¿Acaso fue el hecho de que esta es la casa de una de las mejores pizzas del planeta? ¿Acaso es por sus grandes y amplias zonas verdes? ¿Por los accesos peatonales? ¿Por su transporte? Nos podemos mover a pie, en bicicleta, en autobús. ¿Acaso será por semejante infraestructura? ¿O por su majestuosa arquitectura? Y sí, sin duda alguna, todos esos son factores que ayudan. Pero en realidad, el hecho de que Chicago sea una de las mejores ciudades para vivir del mundo es por culpa de una vaca. Every time I try to be your man, you throw me in the friend zone. Esta Chicago que vemos a mis espaldas, esta Chicago elegante y prestigiosa, esta ciudad, cosa bella, cosa bien hecha, en realidad es el resultado de un accidente. Aquí, en esta ciudad, antes había otra ciudad que también se llamaba Chicago, pero que sucedió un evento. Qué lugar para casarse, vea. Aquí están los novios. Allá están todos los invitados y la señora, me importa un pepino, yo quiero mi foto en este lugar. En el año 1871 hubo un incendio. En esa época los edificios estaban construidos en madera en la gran mayoría y el incendio arrasó con casi toda la ciudad. Destruyó alrededor de 17.000 edificios, hogares, granjas. Más o menos 100.000 personas fueron desplazadas. En esa época 100.000 personas era casi la mitad de la población. Curiosamente, solo 300 a 400 muertos. Pero unas pérdidas que hoy en día, al año 2021, se asemeja a algo así a 4 billones de dólares. Esta ciudad no era para nada lo que vemos aquí hoy en día. Esos edificios con forma de tusa de mazorca no existían. Algunas teorías de ese histórico incendio son las siguientes. Número 1, que en una granja de aquí de la ciudad había una vaca que pateó una lámpara de gas. Esa lámpara de gas prendió candela, se prendió la granja y así se prendieron todos los edificios de alrededor, se prendió la ciudad. Teoría número 2, que cayó un cometa y explotó la ciudad. Esa es una de las teorías menos creíbles, pero pues existe. Es una teoría y ahí está. La tercera teoría es que hubo un tiempo de sequía. Y esa sequía, con una madera de baja calidad en las edificaciones, pues ¡puf!, prendió candela. Esa teoría me parece la más convincente, pero me quedo con la primera, la teoría de la vaca, por el simple hecho de que hay una vaca involucrada en todo esto. Y es que es muchísimo más interesante pensar que todo esto existe gracias a una vaca. Hágalo al mismísimo Jean-Baptiste, el fundador de la ciudad. El tipo falleció en esta fecha. Él ni siquiera se dio cuenta que su ciudad fue incendiada. Imagínese usted la cara de Jean-Baptiste. Si resucitara y lo trajeran aquí y vieran la cara tan diferente que tiene la ciudad que él fundó, esto debe ser completamente otra historia a lo que ese señor conoció. Lo resucitamos, ve a Chicago, le da un infarto y lo volvemos a enterrar. Las autoridades de esa época dijeron: aquí no hay nada que hacer, empezamos una ciudad y la embarramos desde el principio. ¿Cómo vamos a construir semejante ciudad con esos materiales tan pecuecos? Hágame el favor. Y le dio la orden a los arquitectos de aquel entonces, a los ingenieros del momento: destrúyame todo lo que queda. Y empezamos una ciudad de ceros. Imagínese usted el camello. Camello en colombiano es el trabajo que implica destruir completamente, limpiar todo un terreno y empezar nada más y nada menos que una ciudad de ceros. Una ciudad que ya tenía un sistema de aguas residuales. Se reunieron entonces todos los arquitectos y grandes pensadores del urbanismo en aquel entonces. Se sentaron en una mesa y dijeron: votemos ideas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir esta ciudad de ceros? Pero esta vez lo vamos a hacer bien. En ese entonces tuvieron mucho tiempo en qué pensar. Muchas ciudades del mundo son construidas por el afán, porque por cosas de la vida es un buen punto geográfico para el comercio. Empieza a llegar gente de todas partes a vender y a comprar materiales, comida, lo que sea, y se crea una ciudad de la nada. Entonces, a las malas, uno va mirando cómo se desenvuelve con los problemas cotidianos de las ciudades. Al suceder el evento del fuego,
y de que todo esto quedó destruido, la gente de Chicago ya sabía que aquí había una oportunidad y tuvieron el tiempo para concentrarse y diseñar bien lo que querían para el futuro de esta ciudad. Eso no fue una ciudad ahí a las patadas. Nos tocó aquí a ver dónde metemos a toda esta gente, dónde construimos allá, lo que fuera. No, esto fue una cosa, pero calculadita. En esa época ni siquiera existían los kayak y ellos ya sabían que iba a haber gente haciendo ese deporte. A principios del siglo XX había una ciudad que le estaba enseñando al resto del planeta cómo es que se hacían las cosas. Una ciudad que nos enseñaba cuántos pares son tres moscas en el urbanismo, que la estaba rompiendo, que salía en todas partes, todo el mundo hablaba de ella. Y quedaba también en este mismo país, nada más y nada menos que la ciudad de Nueva York. Entonces la gente de Chicago dijo, oiga, qué linda oportunidad. Tenemos todo para hacer una ciudad mejor que Nueva York. Vamos a enseñarle a esos de la costa este cómo es que se hace una ciudad por acá. Y empezaron a competir. Pero lo que pasa es que la ciudad de Nueva York ya les tenía mucha ventaja. Y la posición geográfica de Nueva York en ese entonces fue mucho más interesante para el desarrollo de la misma. Tenía mucha más población, tenía muchísimos más inmigrantes llegando cada vez más y más. Entonces Chicago nunca le llegó a ese mismo nivel. Inclusive algunos ciudadanos de Nueva York que venían a esta ciudad, hubo uno muy particular, muy conocido, el cual el nombre no recuerdo, pero no importa para la historia, dijo, esta ciudad no es para nada como Nueva York. Esta ciudad es la segunda ciudad, queriendo decir que jamás será la primera. The Second City. Y así, hoy en día, en pleno 2021, a Chicago aún se le conoce así en el bajo mundo de los apodos como The Second City. La ciudad que nunca fue la primera. Lo intentaron, les quedó muy bonita, pero Nueva York se llevó el trofeo. El trofeo para muchas cosas, pero el trofeo para otras, de pronto aún más importantes, se lo sigue llevando la ciudad de Chicago. Ya les cuento por qué. El no ser como Nueva York, en vez de ser un problema, fue una gran oportunidad para aprender de sus errores. Porque esta ciudad, así tenga un look muy parecido, con algunos detalles que la hacen única, es una ciudad grande, pero con una tranquilidad y con una paz y con muchísimo menos caos y algunos otros problemas que conllevan vivir en la ciudad de Nueva York. Es como una combinación perfecta entre gran metrópolis y un vivero un poquito más tranquilo, con los mismos problemas de siempre, el tráfico y algunas otras cosas de las ciudades grandes, pero ya tú sabes. La ciudad de Chicago dijo, ¿saben qué? Dejen que Nueva York se lleve los dulces, a nosotros ¿qué nos importa eso? Tenemos un problema más grave aún. El reto principal de aquel entonces no era solo construir una ciudad con buenos cimientos, sino era arreglar primero la situación de las aguas residuales, que por décadas han pasado por las aguas de este canal. Este canal era una forma de conectar el río Chicago con el lago Michigan, llevando todos los desperdicios de la ciudad hacia el lago Michigan. El problema es que a las afueras del lago Michigan quedan unas cunas de agua muy importantes, unas grandes reservas que en esa época alimentaban de agua potable a la ciudad y hoy en día lo siguen haciendo. Entonces, al mandar todos esos desperdicios y desechos hacia el lago Michigan, porque la corriente del agua iba y desembocaba por allá, hubo un gran temor de una epidemia de cólera, el cólera que estaba pegando tan fuerte en aquel entonces. Y los ingenieros dijeron, no podemos construir esta ciudad sin primero asegurarnos de que ahora en vez de ser incendiada la gente se va a morir de cólera. Arreglemos esa situación ya mismo. Entonces dijeron lo que dijo Moisés hace milenios. Tenemos que cambiar las corrientes del agua. Y se pegaron una obra de ingeniería a estos manes. Una obra de arte con la construcción de este canal, que su función primordial es cambiar la corriente del río Chicago que desemboca en el lago Michigan para que el lago Michigan sea el que desemboque en el río Chicago y después en las praderas más hacia el sur de la ciudad. Un trabalenguas completo. Una obra de ingeniería tal que los ingenieros practicantes que mandaron a hacer el canal de Panamá vinieron aquí a estudiarla para aprender un poco de cómo es que se hace un canal de este estilo, completamente diferente al de Panamá, pero con mucha ciencia por detrás. Aquí en Chicago compartimos un clima muy similar al de Canadá. Es una de las ciudades más frías de Estados Unidos y por ende, en esa época, así el agua limpia del lago Michigan se contagiara, era muy difícil que el cólera sobreviviera porque el agua era demasiado fría. Esto de aquí se ve como un canal normal, pero se ha ganado premios y reconocimientos de la ingeniería a nivel mundial. Es que la infraestructura para cambiar la corriente del agua, eso es una vaina complicada de hacer. Este de aquí fue el primer sistema inteligente de aguas residuales de los Estados Unidos.
Lo vamos a poner en palabras un poco más cristianas. El lago Michigan queda allá. Nuestras heces fecales se iban en la corriente que llevaba del río Chicago hacia allá, donde queda el agua potable. Gracias a este canal, de alguna forma, no sé cómo lograron, que ahora el lago es el que desemboca hacia el revés, llevando nuestras heces fecales hacia las praderas, y en el camino, en cuanto llegan a las praderas, esa agua es tratada para que llegue y desemboque allá mucho más limpia de lo que estaba. Se quedó un poquito más claro, es que ni siquiera yo me entiendo a veces. Entonces esta gente ya tenía definido, calculado y resuelto el problema de las aguas residuales. Eso ya no era un problema, y a partir de ahí tenían el gran reto de hacer el resto de la ciudad con el mismo nivel de pensamiento, de ingeniería, de urbanismo. Usted no puede tener un canal de estos y tener un pueblo lleno de chozas ahí como antes lo habían hecho. Tenían que hacer algo del mismo nivel. En esa época en Chicago entonces sucedía algo muy bonito, y muchos grandes pensadores del urbanismo, arquitectos, ingenieros de todas partes del mundo, quisieron venir para acá, a ser parte de este magnífico evento, la reconstrucción de una ciudad, pero con unos estándares de calidad impresionantes. Es que les quedó muy bonita, mire eso. No hay palabras. Venían arquitectos a experimentar con su creatividad. Tenían que trabajar con acero, con un especial acero inoxidable para la construcción. Necesitaban acero en masa para reconstruir esto lo más rápido posible. Y así es como Chicago, en vez de depender de otra persona, comenzó a crear su propio acero y se volvió en uno de los puntos geográficos del planeta en la producción de acero de la mejor calidad para la construcción de edificios. Imagínense esa vaina. Ya no solo estaban construyendo semejante ciudad, sino que también necesitamos industria. ¡Boom! Tenga su industria. Esta gente sabe hacer las vainas bien, hermano. Tanto fue el auge de la arquitectura en esta ciudad que se creó todo un movimiento llamado la arquitectura post-incendio de Chicago. Y es todo un concepto único en el planeta. La historia de esta gran ciudad es el ejemplo perfecto del ave fénix que resurge de las cenizas, literal de las cenizas. Es una ciudad que me recuerda mucho a Hiroshima en Japón, que después del ataque de la bomba atómica, la forma en que los americanos decidieron terminar una guerra que ya estaba terminada, la Segunda Guerra Mundial, tirando esa bombita por allá, una ciudad que quedó completamente destrozada, y los japoneses hicieron algo muy parecido acá. Vamos a reconstruirla y la vamos a mejorar, y vea. Chicago se volvió entonces en la nueva Atenas norteamericana. Llegaban inversionistas de todas partes del mundo, comerciantes. Llegaba el dinero y, como siempre, cuando le ocurre eso a una ciudad, su población se duplica y se triplica con el pasar de los años. Una ciudad que tenía en aquel entonces por ahí 300,000 habitantes. Hoy en día nomás en el área de Chicago son 2.6 millones de personas, haciéndola la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos. Es por eso y por muchas razones más que Chicago se lleva el galardón de ser una de las mejores ciudades del planeta para vivir. Eso no fue al azar. Años y años de filosofía urbana para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Hoy en día, con todo lo que tiene, ni siquiera es de las ciudades más caras de los Estados Unidos. Tiene un costo de vida aún hoy en día un poco más razonable y atractivo. Buenas oportunidades laborales. Unos salarios bastante decentes, un frío ni el hijo de madre, muy parecido al de Canadá. Para muchos, eso quiere decir que tal vez no todo es perfecto. Pero con todo esto, de todas formas, aún sigue teniendo los problemas de las grandes ciudades. Un tráfico del demonio, bastante cólera al volante y otros temas que son muy comunes en este tipo de lugares. Yo por mi parte me llevo una muy grata sorpresa. Qué ciudad tan espectacular, qué ciudad tan linda. Se lleva 5 sobre 5 en la escala de Serafín. Y habiendo dicho toda esa información, entonces, muchas gracias por haber visto este video. Saludes a la abuela y recuerde, la próxima vez que usted vea una vaca, mucho respeto, no por nada, son el animal favorito de los alienígenas.